Continuamos con el ciclo de sensibilización audiovisual del Plan Lena. La nueva iniciativa de FONCAP, inspirada en la obra de Maggie Lena Walker, para sumar perspectiva de género en el sector de las microfinanzas. Durante estas 7 semanas vamos a repasar, junto a nuestras invitadas, conceptos y herramientas para revertir desigualdades y seguir ampliando derechos. Recuerden que pueden seguir profundizando estos temas en el Recursero Digital. En el capítulo anterior, Laurana Malacalza habló sobre los diferentes tipos de violencias de género. Nos brindó herramientas para su abordaje y compartió las iniciativas disponibles desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Nuestra invitada del día es Lucía Corsiglia Mura. Mi nombre es Lucía Corsiglia Mura, yo soy coordinadora de análisis de reformas del área de planeamiento de ANSES. Para pensar la seguridad social y su intersección con la cuestión de género, me parece que lo primero que hay que pensar es qué es esto de la seguridad social. Y a mí me gusta usar una metáfora como si fuera un paraguas, esta idea de que la seguridad social nos garantiza un techo de protecciones. Un techo de protecciones ante situaciones o contingencias, para usar un término más técnico, que nos pasan a todos y todas en algún momento de la vida y que seguramente cuando nos atraviesan, si no hubiera un sistema de protecciones, muchas de ellas no las podríamos afrontar de manera individual, nosotros solos por nosotros mismos, como, no sé, desde el nacimiento, la maternidad, el momento de la actividad laboral, las enfermedades laborales, la infancia, el momento de la educación de nuestros niños, la vejez y también la muerte, ¿no? La seguridad social, las protecciones están ahí siempre presentes y es lo que nos garantiza, nos dan certeza que vamos a poder afrontarlas. En la intersección con la pregunta de género y la seguridad social, es importante a veces volver casi al origen mismo, porque la seguridad social tiene una vinculación inescindible con el mercado de trabajo. Originariamente, el derecho a la seguridad social surgía de las trayectorias laborales de las personas y entonces ahí encontramos por qué históricamente hubo una inserción subordinada de las mujeres a la seguridad social, porque la economía feminista nos ha ayudado a construir la categoría de división sexual de trabajo, eso que llamamos para explicar por qué algunos roles están destinados a unos sujetos y otros a otros, y entonces los varones históricamente tuvieron el rol de proveedores del trabajo que se denomina productivo, de que es puertas afuera de casa, ¿no? Del trabajo asalariado. Y bueno, las mujeres históricamente fuimos las que estábamos destinadas al trabajo reproductivo, adentro de casa, al cuidado de los niños, a los quehaceres. Ese trabajo no fue históricamente remunerado y tampoco otorgaba derecho a la seguridad social. Entonces las mujeres entrábamos a la seguridad social en general con la figura de a cargo porque entrábamos como esposas de o como madres de, y ese era nuestro rol subordinado y tal vez la pensión es como la imagen más cabal de esta inserción subordinada, porque entonces el varón era el titular de los derechos de un salario y también de la seguridad social y las mujeres estábamos a cargo de ese varón proveedor e incluso cuando ese varón proveedor fallecía recibíamos el derecho a la pensión, que era casi como una continuidad de ese varón proveedor que seguía siendo el que nos garantizaba la supervivencia nuestra una vez que él no estaba para llegar con su salario y ser el proveedor del hogar. Esto obviamente fue cambiando, la seguridad social se originó hace más de 100 años y las sociedades cambiaron, el mercado de trabajo cambió y también la manera en la que organizamos nuestras familias. Sin embargo, mantenemos brechas o mantenemos desigualdades que las podemos constatar todos en nuestra vida cotidiana. Las mujeres somos las que tenemos las mayores tasas de desocupación, de subempleo, de informalidad, y eso sigue ocurriendo hoy, no es algo del pasado. Y entonces nuestra inserción sigue siendo desigual también a la seguridad social hoy. Hubo en nuestro país un periodo de políticas con un fuerte poder inclusivo, que cambiaron esta manera de organizarse de la seguridad social, sobre todo porque incluyeron
a sujetos que venían de afuera de las trayectorias del mercado de trabajo formal. Entonces, incluyeron a personas que venían de la desocupación, incluyeron a través de las asignaciones familiares, sobre todo con el pilar de la asignación universal, el derecho de la protección social a niños, niñas y adolescentes cuyos papás o mamás venían de la desocupación, de la informalidad, de la economía popular, de los monotributos sociales, del trabajo de casas particulares. También hubo una política fundamental para la inclusión de las mujeres, que fue la inclusión previsional o las moratorias. Una política que desde el Estado se garantizó a partir del año 2005 en una primera etapa y que se volvió a repetir en el año 2014 y que garantizó que más de 3,5 millones de personas ingresaran a tener derecho a la jubilación. Y de esas personas, más del 75% son mujeres. Esto significa que hoy todavía, desde todos esos ingresos que hubo desde el 2005, hay más de 2.700.000 mujeres que se jubilaron gracias a una moratoria. Para estas mujeres fue formidable esta política de inclusión. El impacto de género que tuvo es casi, les diría que, de los más potentes de la historia de las políticas de la seguridad social. No solo porque cambió la estructura, y eso lo vemos cuando hacemos un estudio así más cuantitativo, sino porque en la vida de estas mujeres a veces significó la primera vez que recibieron un ingreso por sí mismas o que pudieron contar con autonomía económica, esa categoría que es tan importante que a veces en abstracto no nos damos cuenta, pero que para estas mujeres mayores era capaz que tener por primera vez dinero sin tener que rendirle cuenta a nadie ni explicar para qué lo iban a gastar, tener su propia jubilación. La seguridad social se torna mucho más inclusiva a partir de barrer un poco las fronteras entre lo contributivo y lo no contributivo. Y ahí cuando aparece lo no contributivo, aparecemos las mujeres. Y las políticas que hubo entre 2003 y 2015 verdaderamente cambiaron la estructura de la seguridad social. La moratoria es una, la asignación universal es otra, les decía recién, porque la asignación universal garantizó el derecho de niños y niñas, pero también hubo una política pública específica que definió que las titulares iban a ser principalmente las mujeres. Y esa decisión garantizó acompañar a esas mujeres madres, que aparte son mujeres madres, muchas de las cuales vienen de sectores socioeconómicos más castigados, porque sus familias están en condiciones de desocupación o de informalidad y por eso reciben la asignación universal. Y aparte muchas de esas mujeres son jefas únicas de hogares monoparentales, y el Estado definió específicamente que la titularidad tenía que estar en esas mujeres y no en cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Después hubo también otras políticas, ¿no?, de inclusión que fueron altamente potentes, pero bueno, podemos, tal vez si hacemos un recorrido cronológico, pensar cómo esto se fue desacelerando, se fue frenando o incluso se fue revirtiendo a partir del periodo 2016-2019, con un impacto también de género muy importante en materia de seguridad social, porque hubo algunas políticas que generaron procesos de desigualación. Si antes habíamos tenido procesos que cerraban brechas y que generaban mayores niveles de igualdad, bueno, muchas de las políticas de seguridad social que hubo entre el 16 y el 19 ampliaron esas brechas, generaron más desigualdad. Nosotros llegamos a fines de 2019 con una agenda de recuperar una línea de inclusión, una línea de reparación de desigualdades, una línea de volver a ganar potencia en la búsqueda de justicia social, porque la seguridad social es una de las herramientas de la política pública más potentes para garantizar la distribución del bienestar en nuestra sociedad. Es una herramienta política muy potente para alcanzar la justicia social. Llegamos con esta agenda a fines del 19 y bueno, a principios del 20 nos agarró, como todos sabemos, la pandemia del COVID, y me parece que ahí también es importante pensar la potencia de las políticas de protección. En el marco del COVID, la seguridad social, las políticas de protección también fueron muy importantes, y desde este organismo hubo algunas que fueron de enorme relevancia. El ingreso familiar de emergencia es una de esas, que
se terminó construyendo como la política de respuesta ante emergencias más grandes de la historia de nuestro país, que alcanzó a casi 9 millones de personas en 3 rondas. Casi 9 millones de personas es casi 1 de cada 4. Podemos decir que casi un hogar de nuestro país, si hacemos una simplificación bastante burda, pero casi 1 de cada 4 personas en nuestro país recibió el IFE. Y el IFE tuvo en su diseño perspectiva de género, y eso también es interesante para recuperar, porque el IFE definía que en caso de que hubiera más de una persona por hogar que se anotara, iba a priorizar a las mujeres. También definía el IFE que le daba prioridad a las titulares de AUH, y las titulares de la asignación son en un 94% mujeres. También el IFE definió que incorporaba a las trabajadoras de casas particulares, y fue el único sector asalariado que se incorporó al IFE, y las trabajadoras de casas particulares es una actividad altamente feminizada, en un 98% son mujeres, y era un sector que aparte estaba muy castigado a raíz de la pandemia. Las mujeres somos las que más en carne propia sufrimos las crisis, ¿no? Todas las crisis socioeconómicas tienden a pegarnos más fuerte a las mujeres, porque somos siempre la variable de ajuste del mercado de trabajo, por eso tenemos las mayores tasas de desocupación e informalidad, somos las primeras en ser expulsadas del mercado de trabajo y las últimas en poder retornar o en conseguir hacerlo en condiciones de formalidad. Y bueno, no se me ocurre tal vez una crisis socioeconómica más importante que la que se abrió como consecuencia primero de la herencia que ya veníamos arrastrando. Las mujeres ya veníamos perdiendo por goleada con la crisis económica que nos dejaba el gobierno anterior, pero esto se agudizó mucho más con la situación del COVID. Y pensar una política que dé respuesta a eso requería poner en un lugar prioritario el acceso a las mujeres. Y de hecho, en los números totales del IFE, de los casi 9 millones de personas cubiertas, el 56% fueron mujeres. Hubo también otras políticas que tuvieron un fuerte efecto de género. Por ejemplo, la aplicación del bono salud, que fue un refuerzo de ingresos a uno de los sectores que estuvo en la primera línea contra el COVID y que desde este organismo se garantizó su puesta al pago. Bueno, salud es un sector de la economía altamente feminizado, y casi el 70% del bono salud estuvo destinado también a mujeres. También fueron muy importantes los bonos que se otorgaron como refuerzos de ingresos a jubilados y pensionados, que fueron a los tramos de haberes más bajos, y en los tramos de haberes más bajos también encontramos mayoría de mujeres, y muchas de esas mujeres las encontramos como jubiladas y como pensionadas porque habían sido justamente mujeres que ingresaron a través de las anteriores políticas inclusivas de moratoria. Entonces ahí no solo encontramos el refuerzo de ingresos en los bonos, sino que tenemos que reflexionar qué importante que había sido esa política de inclusión, porque ahora esta crisis sanitaria y su derivación socioeconómica agarraba a estas mujeres en una situación de protección, cubiertas por la seguridad social, que justamente de eso se trata, ¿no? De saber que vamos a tener protecciones cuando ocurra cualquier situación que solos no podamos resolver. La seguridad social tiene necesariamente que pensarse desde una perspectiva de género, porque es una política pública desde la cual el Estado puede garantizar la distribución, puede garantizar cerrar brechas, porque dentro de sus principios rectores está la solidaridad, está la equidad, porque es un derecho universal que debería cubrirnos a todos y todas, pero que, como sabemos, nuestras sociedades arrastran enormes desigualdades, y la seguridad social es un vector muy potente para morigerar, para cerrar esas desigualdades. Para hacerlo tiene que tener perspectiva de género. Decía la compañera Evita, justo ahí donde hay una necesidad y un derecho, bueno, la necesidad de protección, la necesidad de sentirnos seguras que vamos a poder afrontar cualquier contingencia, la necesidad de saber que tenemos una ciudadanía plena, nos debería otorgar eso solo, el derecho de sabernos protegidas siempre.
al momento de la maternidad, al momento de la desocupación, al momento del trabajo, al momento de nuestros niños pequeños y también al momento de la vejez y de la jubilación. Y la seguridad social es eso, protección a lo largo de todo nuestro ciclo de vida.